Energy is life. We all need it, and it's a source of progress. So today, to contribute to the sustainable development of the planet facing the climate challenge, we are moving forward, together, towards new energies. Energy is reinventing itself, and this energy journey is ours. Our ambition is to be a world-class player in the energy transition. That is why Total is transforming and becoming Total Energies. Hola, buenas noches. Hoy tenemos la presencia especial de Julia Johansen, representante del Banco Interamericano de Desarrollo BID en Bolivia. Y también tenemos la presencia de Edwin Malagón, especialista en energía también del Banco Interamericano de Desarrollo BID en las oficinas de La Paz. Con ellos vamos a poner acento en lo que viene siendo un poco el perfil actualizado de este organismo internacional, de este organismo financiero internacional. Vamos a, por supuesto, también poner atención en lo que son los proyectos financiados por esta institución en América Latina y el Caribe, con foco, por supuesto, en Bolivia. En este marco yo quiero agradecer la presencia de nuestros invitados, agradecer también el patrocinio de las empresas que hacen posible este espacio, como son, por ejemplo, las empresas Repsol, Siemens Energy, Total Energy, Volpegas, Sepcon, Unagro y el Banco Mercantil Santa Cruz. Ahora sí voy a presentar formalmente a nuestros invitados. Julia Johansen es representante del Grupo BID en Bolivia, tiene un doctorado y una maestría en Economía Agrícola de la Universidad de Göttingen en Alemania. Se incorporó al Banco Interamericano de Desarrollo el año 2008 y desde entonces ha trabajado en la División de Protección Social y Salud del sector social, donde ha liderado el diálogo y trabajo operativo con contrapartes en varios países sobre temas de política pública. Antes de asumir la representación en Bolivia, fue especialista líder sectorial en protección social en Ecuador, donde trabajó desde 2015. Anteriormente fue especialista senior de protección social en Bolivia para el periodo 2010-2015. Edwin Malagón, por su parte, es especialista de energía del BID en la Oficina de La Paz, ingeniero electricista de la Universidad Nacional de Colombia con especialización en economía de la Universidad de los Andes de ese país y maestría en estudios ambientales y sostenibilidad de la Universidad de Lund, Suecia. Antes de ingresar al BID, se desempeñó en áreas como mercado de energía mayorista y distribución de electricidad y se vinculó al BID en el 2014 en Washington, D.C. para apoyar la preparación y ejecución de proyectos en América Latina y el Caribe. Posteriormente estuvo a cargo de la cartera de proyectos del sector de energía del banco en la oficina de Caracas y luego en Buenos Aires y ahora en La Paz. Tiene experiencia en liderar proyectos de modernización de hidroeléctricas y de transmisión y distribución de electricidad junto a iniciativas de asistencia técnica para impulsar políticas orientadas a la transición energética en la región y la introducción de nuevas tecnologías como el almacenamiento de energía. Luego de esta presentación, vamos a irnos directamente a lo que podría ser, a lo que debe ser la pregunta de inicio. Todos medianamente, o casi todos medianamente, conocemos qué es el Banco Interamericano de Desarrollo, que se crea en 1959 para apuntalar precisamente a los países de América Latina y el Caribe en su ruta hacia proyectos de desarrollo. De esa fecha a ahora le preguntamos a Julia Johansen qué es lo que ha cambiado en esta ruta de fortalecer el desarrollo y el crecimiento en América Latina, qué se ha mantenido y qué se ha fortalecido en una región que todos conocemos fundamentalmente por sus inmensos recursos naturales, como por ejemplo el gas, el petróleo, agua y todos estos otros recursos que ustedes también identifican y seguramente los tienen en su agenda. Julia, por favor. Muchísimas gracias, Vesna. Es un gusto estar contigo. Un saludo. A ver, el BID es un grupo. El grupo BID consiste de 3 instituciones, el Banco Interamericano de Desarrollo como tal, BID Invest y BID Lab, que trabajan con el sector privado y en temas innovadores respectivamente.
Y como grupo ofrecemos soluciones financieras flexibles a todos los países miembros de la cooperativa que somos para financiar el desarrollo económico y social en la región. Y este apoyo viene a través de préstamos, por un lado, y financiamiento de mayor envergadura, como también asistencia técnica, tanto interna de parte de nuestros expertos, como también externa a través de donaciones. Y va tanto a entidades públicas como a privadas en toda la región de América Latina y el Caribe. El Grupo BID en este momento sigue siendo la principal fuente de financiamiento para el desarrollo en la región y ponemos mucho énfasis en lograr este desarrollo de una manera sostenible y respetuosa con el medio ambiente y el clima. En cuanto a la estrategia y la visión, justamente nuestra visión 2025 prioriza tres grandes áreas. Una es la inclusión social y la igualdad, la otra es la productividad y la innovación, y la tercera es la integración económica regional. Ahora, esto en cuanto a los grandes pilares como BID en toda la región, y venimos acompañando los cambios y los retos en el desarrollo a través de varias décadas, como bien mencionabas. El BID en Bolivia es un socio clave del desarrollo desde efectivamente hace más de 6 décadas. Y nuestra estrategia país entre el BID y el país Bolivia para el periodo 2022 y 2025 fue justamente recientemente aprobada y representa una hoja de ruta que permite seguir apoyando para hacer frente a los desafíos que están identificados en el Plan de Desarrollo Económico y Social del país. Y nuestra estrategia identifica para Bolivia 3 pilares grandes de prioridad. Uno es la reconstrucción económica y impulso a la productividad. Otro es la diversificación productiva. Y el tercero es el desarrollo social inclusivo y sostenible. Y estos 3 ejes prioritarios van a permitir, por un lado, que seguimos apoyando en temáticas de comprobada trayectoria e impacto del BID en Bolivia, como son energía, agua y saneamiento, salud, empleo, desarrollo rural, turismo, transporte y otros, y proveer apoyo técnico financiero también en áreas más emergentes de prioridad para el país. Y adicionalmente, como ejes transversales a todos los pilares y a todo lo que hacemos, se prevé el enfoque en género y diversidad, cambio climático y sustentabilidad ambiental, y la capacidad institucional y el Estado de Derecho. Eso sería como un resumen, Vesna, del enfoque estratégico que nos marca para los siguientes años. Gracias, Julia. Me interesa el tema de la integración como uno de los pilares del BID y en la ruta, me imagino, actualizada de lo que ustedes están haciendo en América Latina y el Caribe y de manera particular en Bolivia. Me interesa el tema de la integración porque la integración en América Latina hasta ahora por lo menos no ha sido efectiva, los procesos se han caracterizado por ser muy lentos, fundamentalmente burocráticos. De manera que me gustaría saber qué es lo que ustedes o cómo es que ustedes están viendo procesos de integración en la región, por favor. El tema de la integración, sin duda, es un tema muy prioritario que vemos donde hay muchas oportunidades, como bien decías, viendo los recursos naturales y todas las riquezas de la región, y muchos retos aún y oportunidades para una integración mayor a los encadenamientos productivos, tanto regionales, pero como también al interior del país, con todo lo que implica, digamos, en los diferentes sectores, una integración desde la producción primaria hasta la industrialización y la exportación. Y ahí el BID busca trabajar de manera integrada y multisectorial, viendo con nuestros equipos tanto de transporte como de integración, por mencionar un ejemplo, los temas de logística, los temas que impiden que Bolivia pueda exportar sus productos con la competitividad en el mercado regional como podría ser. Entonces, desde este punto de vista compartimos una importante prioridad en cuanto al plan de desarrollo económico y social,
y la estrategia enfatiza, por lo tanto, entre sus áreas, digamos, de trabajo con Bolivia en los siguientes años, el tema de la integración, de la infraestructura, y nos basamos en diagnósticos muy rigurosos sobre los diferentes sectores del país y un diálogo estrecho con el gobierno para siempre cuidar de que podamos apoyar de manera eficiente y con muchas sinergias en el tema de la integración como de la energía y muchos otros sectores, Vesna. De manera que podríamos decir que la ruta para apuntalar procesos de desarrollo en la región, en Bolivia, de manera particular, estaría un poco casado con el tema o la tendencia hacia la integración y también a pactos regionales, Julia, alrededor de recursos naturales, puedo entender. No solamente Vesna, pero también, o sea, la integración regional, la integración local de los encadenamientos productivos, el trabajo en temas de infraestructura, en logística, es un paquete completo, digamos, que hace que no solamente después de la pandemia, con el tema importante, la reconstrucción, sino de manera general, la economía boliviana se fortalezca y el país pueda perseguir los objetivos de desarrollo que se ha propuesto, ¿no? Perfecto, gracias, Julia. Edwin, ¿cómo evalúa el BID, la transición energética en la región, pero sobre todo en Bolivia, sobre todo a partir de lo que viene siendo la introducción de nuevas tecnologías para, por ejemplo, el almacenamiento de energía? Bueno, gracias, Vesna, por la invitación a esta conversación y un saludo para todos los que nos escuchan. Bueno, yo creo que Bolivia está en una senda de transición energética, considerando que es un país muy rico en recursos naturales, tanto renovables como no renovables, lo cual facilita ese proceso. Si tenemos en cuenta que en Bolivia, en el suroeste, por ejemplo, tenemos una de las zonas con mayor irradiación solar del planeta, tenemos recursos solares, recursos eólicos, hidroeléctricos y geotérmicos. Entonces, esto facilita mucho ese proceso. Asimismo, el mismo PEDES establece explícitamente que las políticas que se están diseñando conducen y llevan a la transición energética en el largo plazo. Y se han definido acciones concretas, por ejemplo, para aumentar la participación de las energías renovables. En el 2006 la participación era el 37%, se espera que lleguemos al 75% de participación en el 2025. Pero esas acciones, por supuesto, vienen acompañadas con una serie de medidas que incluyen la incorporación de nuevas tecnologías, incluyendo el almacenamiento de energía, como mencionas, pero también incluyen acciones como la provisión un mejor suministro y el aumento de la cobertura para los habitantes del país. En ese sentido, el PES establece que se va a alcanzar la meta del 99.6% en la cobertura urbana y un 95% en las áreas rurales en el 2025. Y estas acciones incluyen estas tecnologías. Por ejemplo, tenemos casos de zonas rurales aisladas donde se han incorporado sistemas de mini redes que incluyen energía solar, incluyen sistemas de baterías y que permiten dar un servicio 24 horas. Ahí es fundamental el uso de la tecnología. También la transición energética incluye el uso eficiente de la energía, ¿sí? Decimos como, si bien es importante generar energía renovable, pero si esta energía no se utiliza bien, son unos recursos que se desperdician. Entonces, también se están incorporando, por ejemplo, tecnología red. En el banco precisamente estamos apoyando un par de proyectos en las ciudades de Potosí y Oruro, donde se va a reemplazar la tecnología de luminarias de sodio principalmente por nueva tecnología LED, sistemas más inteligentes de alumbrado público que hacen más eficiente el uso. Entonces, bueno, y un punto que mencionaste sobre la integración regional, Bolivia se ha planteado también en su plan de desarrollo económico y social continuar siendo un líder energético en la exportación de energéticos. En este caso, busca también lograr interconexiones con los países vecinos y comenzar a exportar electricidad, que es muy importante en ese proceso de transición.
Edwin, sin duda estamos hablando de un proceso de transición, como tú lo acabas de señalar, de largo plazo, pero en el interín está siendo fácil, por ejemplo, para organismos internacionales como ustedes y para el propio país, hablar de transición energética en un país que ha sido tradicionalmente productor de hidrocarburos, por ejemplo. ¿Cómo ustedes están evaluando esta situación? Bueno, yo creo que, como mencionábamos, es importante, digamos que la transición, como la palabra lo dice, es un proceso gradual, ¿sí? Donde existen los recursos para explotar actualmente, como son los hidrocarburos, pero creo que lo importante en el país y en varios países de la región es fortalecer las capacidades alrededor de estas nuevas tecnologías y las tecnologías renovables, es decir, aprovechar los beneficios que trae la explotación y ese liderazgo en la explotación de hidrocarburos para el desarrollo económico y social, mientras se desarrollan capacidades para en el largo plazo poder saltar totalmente a lo que es energía sustentable. ¿Sí? Por eso es importante el desarrollo de las renovables, el desarrollo tanto de la solar, aprovechar los recursos solares, la eólica, seguir con la investigación y el desarrollo de proyectos geotérmicos y pensar también un poquito más en el largo plazo en tecnologías como el hidrógeno, que si bien en este momento podría uno pensar que económicamente no cierran, financieramente todavía no pueden competir, pero que en un periodo de 10 años, no sé en qué momento, podrá ser el energético preferido para exportar incluso al mundo. Entonces, la estrategia en ese caso es aprovechar los beneficios que trae ser líder en exportación de hidrocarburos, pero estar muy atento y estar trabajando en el desarrollo y el conocimiento y la implementación de esas energías renovables para que en un cierto momento poder hacer ese salto y consolidar la transición energética. Como que no abandonar el sector de los hidrocarburos, pero hacer avances en el tema de la transición energética. En esta línea hay algunos proyectos importantes en materia de energías renovables que esté financiando el BID en Bolivia. Bueno, la principal fuente de energía renovable, al menos en magnitud en este momento, es la energía hidroeléctrica. Recientemente concluimos el proyecto Misicuni, que es un aprovechamiento multipropósito. Es una fuente de energía renovable gigante y que puede abastecer, por ejemplo, en este caso fue una planta de 120 megavatios, que la energía puede abastecer el 8% de la demanda nacional y el 50% de la demanda del departamento de Cochabamba. Entonces, ese fue un proyecto importante. Las energías renovables, digamos, son una herramienta muy útil para resolver varios problemas, además de esta senda de descarbonización. También, como mencionaba al principio, para abastecer energía a las zonas aisladas. Ahí tenemos dos ejemplos en el departamento del Beni, donde hemos utilizado la energía renovable para abastecer electricidad a esas familias, que es imposible llevar la red eléctrica convencional hasta allá. Entonces se utiliza la energía solar del área, se instalan paneles solares y, como mencionamos anteriormente, sistemas de almacenamiento y pueden abastecer energía, por ejemplo, a grupos, en este caso, de entre 100 y 175 familias se benefician de la mini red. Ahí tenemos también un apoyo importante. Quisiera mencionar también, por ejemplo, que hay proyectos que si bien aparentemente son proyectos convencionales, pero tienen un alto impacto en lo que es la descarbonización del sistema, que son, por ejemplo, las ampliaciones del sistema de transmisión, cuando vinculan áreas que tienen alto nivel de generación diésel, porque para poder operar de manera aislada necesitan ese tipo de generación. Entonces, hemos precisamente, por ejemplo, acabamos de inaugurar, de hecho, de financiar una línea de transmisión que construyó el ENDE, una línea de 115 kilovoltios que vincula los departamentos de Chuquisaca y Santa Cruz. Y esta línea de transmisión, además de permitir conectar una zona rural aislada y mejorarle la calidad del servicio para los habitantes, al eliminar la generación con diésel, permite eliminar cerca de unas 7.000 toneladas de CO2 al año. ¿Sí? Esto
representa además un ahorro para el Tesoro General de la Nación porque se reduce el dinero que tiene que disponer para subsidiar el diésel. Entonces, digamos que es integral, ¿no? Hay medidas que son directamente con apoyando proyectos de generación renovable y también proyectos que reducen efectivamente las emisiones al optimizar el funcionamiento del sistema, como es este caso. Podríamos decir en este marco, y quisiera que me conteste Julia, pero por supuesto ambos pueden responder de acuerdo a los intereses que ustedes consideran adecuados. En este marco, entonces, la institucionalidad del país será la adecuada, está siendo adecuada para responder, digamos, al desenvolvimiento de estos proyectos en el sector energético. Julia, por favor, o Edwin, si pueden complementar esta pregunta. Me refiero a la institucionalidad energética que tenemos en el país para promover el desarrollo y la implementación de proyectos energéticos en Bolivia. Gracias. Sí, nosotros consideramos que la normativa acompaña, que la institucionalidad acompaña. Tenemos varios ejemplos, digamos, de los proyectos que mencionó Edwin de ejecución exitosa en cuanto a los recursos externos, al menos lo que nos compete, que ejecutan al BID. En cuanto tal vez juntos ver el tema de la normativa, dado que hay saltos tecnológicos y la maduración del sector que vemos, también es importante que las normativas vayan actualizándose y para esto el BID es un socio estratégico porque nuestro apoyo en Bolivia, en todos los países, tiene una característica particular y eso es la asistencia técnica, la asesoría, el acompañamiento muy cercano a nuestros socios. Es decir, los países, los ministerios, las unidades ejecutoras de los proyectos y por último los hacedores de política pública se benefician no solamente de recursos sino de este apoyo. Y esta relación de respeto mutuo como socios, digamos, esto nos permite también apoyar en esfuerzos que son modernizar y llevar adelante la institucionalidad como también normativas y regulaciones. Entonces, en este sentido, volviendo un poco al tema más estratégico, uno de los pilares fundamentales que pensamos que es muy importante para el desarrollo del sector y también otros sectores en el país y que va en línea con nuestra estrategia país y la visión 2025 del BID es justamente el desarrollo institucional por un lado y junto con el combatir las emisiones. Entonces tenemos un contexto complejo de cambio climático, de emisiones que queremos ir reduciendo y apoyar a la descarbonización, según lo menciona Edwin, en los sectores energéticos de la región y fomentar la resiliencia al cambio climático. Entonces, esto también pasa por una modernización de las normativas, de las políticas, junto a los actores claves del sector y en este sentido, Vesna, el apoyo viene de manera combinada, el financiamiento, la asistencia técnica y en este marco el apoyo al fortalecimiento institucional, tanto en el sentido de apoyar la ejecución y implementación eficiente de recursos que proveemos al país, sino también el desarrollo de normativas y políticas con su respectiva actualización al contexto. Gracias, Julia. Edwin, ¿alguna precisión al respecto, por favor? Sí, bueno, gracias, Vesna. Gracias, Julia. Sí, quisiera como enfatizar ya en lo que es la experiencia que hemos tenido en el banco con los proyectos de energía. Algo que es bien importante y yo creo que ha sido una buena estrategia ha sido como dar continuidad a los programas, ¿sí? Y pensar en programas de largo plazo, ¿sí? Porque esto aprovecha muchísimo los recursos, aprovecha mucho el talento humano que cuenta, por ejemplo, en este caso, el Ministerio de Hidrocarburos y Energía y el ENDE, porque permite pensar en metas de largo plazo y también permite que se vayan como sofisticando
las unidades ejecutoras y las formas de hacer los programas. Nosotros tenemos experiencia, por ejemplo, tuvimos una primera operación llamada el Plan de Electrificación Rural 1 y como parte de nuestros procedimientos tenemos que hacer una evaluación continua y al final del programa se hace un cierre y una evaluación del programa y esto recoge lecciones aprendidas, recoge las mejores prácticas e incorpora todo eso en la siguiente operación, ¿sí? Entonces, el contar con esos equipos, el contar con esa reflexión durante el proyecto, hace que la siguiente operación sea mejor. Entonces, por ejemplo, algo bien novedoso que se implementó en el Plan de Electrificación 2, en esa segunda fase, fue vincular, por ejemplo, el uso, usos productivos de la electricidad. Se fue un pasito más allá. Entonces, como que comienza la siguiente fase a ser un poquito mejor y más sofisticada. Eso es importante. Lo mismo, por ejemplo, esos programas de largo plazo obligan a que la planificación de las inversiones sea más elaborada, ¿no? Ya al principio un programa acotado de 5 años tiene una estrategia, pero cuando se está pensando en un programa a 2030 para el acceso universal, pues la planificación tiene que ser más detallada y los recursos tienen que fortalecerse. Entonces, yo creo que esa manera de hacer los proyectos ha permitido que las mismas unidades ejecutoras, el ministerio, ENDE, eh, suban ese nivel y esa capacidad para ejecutar los proyectos, lo cual al final redunda en muy buenos resultados. Por dar un ejemplo, este programa de electrificación rural 2 lo estamos terminando en plazo, alcanzando los objetivos, se van a beneficiar aproximadamente 25.000 familias, tal como habíamos planificado. Entonces, eso es un hito muy importante y eso del lado de los multilaterales y de nuestro directorio es muy bien visto porque nos da la oportunidad de continuar apoyando estas iniciativas. Entonces, eso me parece muy positivo. Gracias. Sí, no, sin duda me parece importante remarcar el tema de la importancia de la capacidad institucional, la importancia de la normativa también para apuntalar procesos de desarrollo en la región y finalmente en cualquier parte. Sí, me gustaría entrar a ver un poquito ahora el tema precisamente del cambio climático, que ustedes ya lo han tocado de alguna manera, y preguntarles si la gestión del cambio climático precisamente está siendo parte de las políticas públicas en Bolivia. Bueno, voy a arrancar yo. Gracias, Cualquiera, Vesna. Julia, por favor, o Edwin, podríamos empezar Sí. con Julia, por favor. Claro que sí. Dale, Julia. A ver, justamente hace pocas semanas Bolivia presentó la actualización de su contribución nacional determinada de los NDCs 2021 a 2030, donde recoge gran parte del conocimiento sobre el cambio climático y experiencia de los equipos técnicos y sobre todo refleja la política de mejorar las condiciones de vida de los habitantes en armonía con la madre tierra. Entonces, en la NDC se refleja el conocimiento sobre la vulnerabilidad que presenta el país ante el cambio climático y sobre todo las acciones que se requieren para adaptarse y incrementar la resiliencia. Y en este sentido, el BID, que ya viene acompañando con nuestros equipos, seguirá siendo un socio para aumentar y apoyar tanto el conocimiento sobre el cambio climático, la proyección de lo que son posibles escenarios en cuanto a los recursos naturales vulnerables, agua es uno de ellos. Y un ejemplo justamente en ese sentido es el apoyo solicitado por el gobierno en el modelaje y la proyección de los impactos de cambio climático en los recursos hídricos para un manejo integral, en este caso de cuencas y de agua, pero va un poco al tema de la pregunta, ¿cómo gestionamos el cambio climático? Y muchas veces el problema no es, para quedarme en el tema de agua como un ejemplo y dejar a Edwin la energía, muchas veces no es el tema de una falta de recursos. Muchas veces es el tema de una sabia gestión de los recursos naturales, bajo la presión del cambio climático aún más que antes, ¿no? Entonces, en cuanto a la gestión, ahí entra obviamente la importancia de las políticas públicas y te paso, Edwin, para esta parte. Bien, gracias, Julia. Claro, incidiendo por supuesto en las vulnerabilidades que tenemos como país frente al cambio climático, Edwin, por favor. Sí, a ver, un punto importante ahí es cómo las políticas públicas, habiendo incorporado esta visión de cambio climático, también
han movido como a un trabajo transversal en los sectores multisectorial. Eh, por citar un ejemplo, está el tema de electromovilidad, ¿no? Es un tema que ha integrado dos sectores, el tema de transporte y el tema de energía. Y es un reto que pone incluso a todos, a los mismos organismos multilaterales, a los gobiernos, de cómo trabajar dos sectores en conjunto para alcanzar una meta común, que es contribuir a la descarbonización de los sistemas. Eso es bien importante. Asimismo, ya a nivel sectorial, por ejemplo, en energía, entran conceptos, no, digamos que su principal aporte normalmente por la participación en las emisiones del sector energético, directamente entra con temas, por ejemplo, con la generación de energía renovable, también con el tema de eficiencia energética, pero asimismo considera la vulnerabilidad que tiene el mismo sistema ante desastres naturales y ante estos efectos del cambio climático. Como bien mencionó Julia, en la gestión de los recursos hídricos, por ejemplo, ahora se están incorporando los modelajes de las cuencas para saber si las centrales hidroeléctricas realmente van a seguir suministrando la misma energía en el largo plazo, ¿sí? Dependiendo de los aportes hídricos que se tengan por ese modelaje, por esos efectos del cambio climático, o la vulnerabilidad, y esto más a nivel de toda la región, por ejemplo, los impactos del fenómeno del niño y de la niña que han incrementado su frecuencia y magnitud, ¿no? Entonces, ya son elementos que hacen, que antes eran algo extra que se hacía, ahora ya están en la naturaleza de la planificación de los proyectos y de los sectores, ya se incorpora como algo que por defecto tiene que estar y eso y redunda pues en la fortaleza de los proyectos y en los beneficios que puede traer en este proceso de descarbonización. Sí, creo que todo lo que ustedes han dicho está muy claro, grafica muchísimo la situación, el estado de situación del sector, principalmente en América Latina en general, pero sobre todo en Bolivia. Yo aquí quiero un poco ya para ir cerrando esta conversación tan interesante, inversión, tecnología y mercado siguen siendo factores claves dentro de este proceso digamos, de transición energética, pero al mismo tiempo me parece que es un desafío tanto para organismos financieros como para la propia región y el país principalmente. Julia, y luego, por favor, Edwin. Es un reto en varias aristas, es un reto aún mayor después de la pandemia, después de la restricción de recursos. Y quiero rescatar, quedándonos un poco en el tema del sector de energía, es un reto que hay que trabajar por varias aristas y desde varias dimensiones. Por algo es que una institución grande que tiene diferentes instrumentos de apoyo como el Grupo BID apoya no solamente la generación de energía renovable, sino también financia la expansión de sistemas de transmisión y de distribución para garantizar la confiabilidad y sostenibilidad del suministro, apoya el desarrollo de proyectos de electrificación rural, como escuchamos, para alcanzar cobertura universal y financia proyectos de eficiencia energética. Entonces, vemos un paraguas de inversión por un lado, pero también de una visión de parte del país muy estratégica, hacer inversiones sabias, hacer inversiones basadas en el cambio, en este caso climático, pero en otros sectores demográfico, dentro de un contexto de recursos limitados. Entonces, buscar aquella inversión que en términos económicos y sociales nos trae el mejor beneficio es clave. Y por eso estamos en varios temas mucho más ligados y totalmente ligados a la energía limpia y a los renovables, y no tanto en el tema de los extractivos, pero en abanico de diferentes iniciativas, porque la inversión para ser sostenible y para ser eficiente requiere más que dinero, requiere una visión estratégica y requiere capacidad de planificación, de modelaje y de una capacidad institucional y ejecución eficiente de los recursos. Entonces, creo que este paraguas, digamos, de varias dimensiones es importante para que podamos ver el impacto de las inversiones en energía y en otros sectores que buscamos, ¿no? Muy claro, Julia. Edwin, por favor.
Sí, no solo para enfatizar como ese aporte del sector energético en este proceso de recuperación, ¿no? Lo podemos ver como desde dos aristas. La primera es como insumo para la misma industria, ¿no? El poder suministrar energía de calidad es fundamental y a un menor costo, optimizar los costos con estos proyectos, por ejemplo, de transmisión que reducen efectivamente el costo de la electricidad porque se elimina el consumo de diésel y por todo esto, o a nivel de una escala más pequeña, por ejemplo, lo que les contábamos de los usos productivos cuando llevamos la electrificación a las zonas rurales y los sectores bananero, la agricultura, pueden instalar sus sistemas de riego. Eso mejora la productividad del país y contribuye a que las personas tengan un ingreso y mejoren sus vidas. Y por otro lado, también podemos ver el sector eléctrico como una industria como tal, ¿no? Y es una oportunidad para generar empleos también, ¿no? Vemos que las inversiones, una obra de una línea de transmisión o después su operación, la operación de una central hidroeléctrica, son empleos que se están generando para el país y es una oportunidad para también desarrollar la innovación y nuevas tecnologías. Entonces se vuelve como un doble impulso por lado del sector energético que es muy importante en este proceso. Julia, Edwin, una pregunta delicada. ¿Somos una región complicada o somos más bien una región permisiva para acompañar el liderazgo de organismos internacionales como el BID en materia de diálogo, de trabajo técnico operativo con las contrapartes? ¿Cómo es que ustedes han evaluado esta situación durante todo este tiempo que están trabajando en la región y en Bolivia? Sería un poco Mm, la pregunta de cierre. sí, mira, creo que la receta es siempre buscar lo común, siempre buscar el objetivo común y siempre apoyar donde uno puede y hasta donde uno puede, respetando la situación, como en nuestro caso, como organismo internacional del país, sus procesos internos y sus prioridades. Entonces, nosotros, la palabra socio no es palabra por decir. Nos entendemos como socio en el sentido de recoger los procesos de desarrollo donde están y empujarlos un poco más hacia adelante hasta donde se nos permita y con todo el valor agregado que podemos traer. Y esto es experticia y esto es financiamiento, pero esto también es relacionamiento, es confianza, es tener, es capacidad de escucha al sector público, al sector privado, extender puentes y siempre buscar el granito de arena que podemos aportar. Entonces, no digo que esto siempre es fácil y no digo que esto va de la forma igualitaria en todos los sectores, para nada, pero esto es una convicción, un enfoque con el cual, digamos, estamos intentando de ser lo más útiles posibles y donde nos ha ido bastante bien con este enfoque de socio y de mucho respeto, Vesna. Gracias, Julia. Edwin, ¿alguna pregunta o algún tema que ustedes quieran precisar que yo no hubiera preguntado alrededor del tema global que ustedes manejan en la región o en Bolivia dentro del sector energético, por favor? No, por mi lado, creo que cubrimos la mayor parte de los temas. Bien, perfecto. De verdad, yo les agradezco muchísimo. Creo que han dado una gráfica bastante interesante de cómo es que organismos financieros del corte del Banco Interamericano de Desarrollo están en la ruta de apuntalar procesos de desarrollo en regiones sin duda complejas y complicadas, especialmente a partir de lo que viene siendo la pandemia y por supuesto también la guerra entre Rusia y Ucrania, que ha complejizado el contexto global y también, por supuesto, latinoamericano y nacional. Yo les agradezco de verdad muchísimo la predisposición de aportar con conocimiento, con contenido a este espacio de la revista Energía Bolivia, que sin contenido no puede hacer su trabajo. De manera que, una vez más, les agradezco muchísimo. Agradecemos también a nuestros patrocinadores y, por supuesto, que también agradecemos a las personas que nos han acompañado hasta el final de este programa. Muchas gracias y buenas noches.